Autor Harry Elmer Barnes. Historia de la economía del mundo occidental. La lucha de Roma con Cartago. El hecho de que hasta época reciente nuestras historias de Roma fueron escritas por maestros latinos apasionadamente dominados por las cuestiones italianas y romanas ha hecho que se ignore a Cartago en las discusiones de la historia antigua. Cartago solo aparece incidentalmente como un rival de Roma. Tal cosa es comparable a la ignorancia de las civilizaciones helenísticas y de Alejandría por los historiadores de la literatura griega dedicados casi exclusivamente a los personajes y hechos atenienses. Ambas tenencias han desfigurado la historia antigua. En la realidad, Cartago había construido la civilización más rica y poderosa que el mundo mediterráneo occidental conoció hasta la época del triunfo de la Roma imperial. Solo Alejandría, un poco después, logró igualar su comercio y su fuerza. Cuando los italianos eran en su mayor parte simples campesinos bárbaros, Cartago dominaba el Mediterráneo y sus barcos recorrían las costas atlánticas de Europa y África. Cartago cerró el estrecho de Gibraltar a otras ciudades, monopolizó el comercio atlántico y casi llegó a dominar el del Mediterráneo. Sus marinos explotaban las minas de plata de España, las de zinc de Britania y el ámbar del Báltico, así como el oro y los productos tropicales del norte de África. No solo los barcos, sino también grandes caravanas africanas figuraban en su comercio. Aunque Cartago fuese fundamentalmente un estado mercantil, algunos de sus nobles se dedicaron a la agricultura y labraron grandes fincas en el rico territorio norteafricano. En dicho territorio se encontraba la agricultura más científica de la antigüedad. El libro de Magón sobre la agricultura fue traducido al latín y pronto llegó a ser la autoridad principal de la materia en Italia. Una rica y exótica cultura de tipo oriental se desenvolvió en Cartago, que solo la de Alejandría, varios siglos después, pudo igualar. En el año 264 a.C., Cartago era mucho más rica que Roma y probablemente contaba casi con el doble de población. Estimaba unos 750,000 habitantes. Las relaciones formales entre Roma y Cartago tuvieron su origen en el siglo VI a.C., como consecuencia de un tratado comercial que después fue renovado. Cartago deseaba ayudar a Roma en la conquista de las ciudades griegas porque eran sus rivales comerciales, pero cuando el sur de Italia cayó en su poder, los mercados cartagineses del Mediterráneo occidental y Sicilia se vieron amenazados por su creciente poderío. Mientras Cartago temía la expansión de Roma, este se vio frente al hecho de que el estado norteafricano podía cerrarle el Adriático. En estas circunstancias, el memorable conflicto ha sido considerado por los historiadores como inevitable. Si se tiene en cuenta todos los elementos, las dos potencias parecían tener igual poder, aunque Roma carecía de una fuerza naval comparable a la de Cartago. Un ligero incidente acaecido durante el levantamiento local en Sicilia sirvió de razón suficiente para que ambos rivales vinieran a las manos. 264 años antes de Cristo. En el curso de la pesada lucha que siguió dentro y alrededor de Sicilia, Roma logró construir una escuadra. La paz que terminó esta guerra en el año 241 a.C. dio a Sicilia a Roma e impuso a Cartago una fuerte indemnización. Los pueblos vencidos se convirtieron en súbditos del imperialismo romano, y este llegó a ser un hecho. 23 años después, en el año 218 a.C., comenzó la Segunda Guerra Púnica. Tuvo origen en las mismas condiciones fundamentales anteriores, con la adición ahora del deseo de venganza de los cartagineses. Como la guerra se desarrolló en 4 campos: Italia, Sicilia, España y el norte de África, Roma se vio en un gran aprieto como resultado del extraordinario genio militar de un general cartaginés, el brillante Aníbal.
Parece probable que al no ser por los celos y la traición de sus compatriotas, cosa que impidió que le fueran enviados los necesarios refuerzos, hubiera logrado destruir el poder de Roma. Fue final y decisivamente derrotado en la batalla de Zama en el año 202 o 203 a.C., y los términos que le fueron impuestos hicieron de Cartago un poder secundario. Una indemnización 3 veces mayor que la primera tuvo que ser recaudada. Cartago se vio privada de su flota, se le prohibió que hiciese guerra fuera de África y en África. Solo le era permitido luchar cuando el Senado romano le otorgase su consentimiento, y de este modo la dominación romana se extendió al territorio de Cartago.